Les doy las bienvenidas nuevamente. Gracias por estar en la casa del Señor y conforme continuamos con nuestro estudio en el libro de Colosenses, vamos a estar viendo hoy los versículos 9 y 10 del capítulo 1. El mensaje para ustedes hoy es el verdadero conocimiento de Cristo para una vida fructífera. El verdadero conocimiento de Cristo para una iglesia fructífera. Una vida fructífera, un creyente fructífero, da como resultado una iglesia fructífera. Así que abramos nuestras Biblias en Colosenses 1, del 9 al 10. Colosenses 1, del 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de dar gracias, de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, permítame comenzar con una analogía a modo de introducción de estos dos versículos. Estos dos versículos me recuerdan a un dínamo de una bicicleta. Si ustedes anduvieron en bicicleta en algún tiempo de sus vidas, saben de que el dínamo era lo que se ponía en la rueda de atrás y iba, digamos, tocando la rueda y generando energía. Es un dispositivo mecánico que genera justamente electricidad a partir de la rotación que actúa sobre la rueda de la bicicleta. Ahora, normalmente lo que es la parte móvil es el imán y la parte fija es lo que le llamamos el bobinado. Y usted lo utiliza justamente para generar luz, para poder ver hacia dónde va. Usted lo usa justamente también para que la gente lo pueda ver, para que vean la luz roja que está generalmente debajo del asiento, ¿no? Entonces, el punto es que usted se beneficia del esfuerzo, de la energía que usted mismo está ejerciendo, pero esto justamente requiere ¿qué? Acción. Si usted está en su casa, sentado en el sillón todo el día, obviamente no va a producir esto. Ahora, la vida cristiana se basa justamente en acción. Por eso, cuando vemos estos versículos, vemos que Pablo ora para que los colosenses sean llenos de verdadera sabiduría a fin de que puedan justamente vivir de una manera que honra a Dios, que puedan vivir vidas que honren a Dios dando frutos para Dios. Y este caminar piadoso es la acción. Cuando hablamos de cómo caminar para la gloria de Dios, esa es la acción de la que estamos hablando acá con el ejemplo de la bicicleta. La verdadera sabiduría es la energía que es generada, que es la que impulsa al cristiano, y el dar fruto es el producir esa energía que hace brillar justamente la luz en la bicicleta. Por lo tanto, estos dos versículos son un gran estímulo para que seamos llenos del verdadero conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para vivir vidas piadosas y fructíferas. A partir de estos versículos quiero mostrarle que solo cuando estamos llenos del conocimiento de Cristo podemos justamente caminar de una manera que es digna de Él. Entonces, para ponerlo al día, aunque usted ha estado acá todo este tiempo, ¿no? Estos domingos pasados, ¿de dónde estamos? Vemos justamente que vamos a hacer un repaso, así que vamos a pedalear hacia atrás y permítame justamente responder algunas preguntas, como para que usted sea refrescada su memoria. ¿Qué quiere decir Pablo con lo que leemos en el versículo 9? Por esta razón. ¿Qué precedió a esta declaración de Pablo? Bueno, para tener una mejor idea de por qué y dónde estamos justamente, necesitamos saber un poco de lo que está pasando. Y ustedes recuerdan, ¿qué era lo que ameritaba que Pablo escribiera esta epístola? Bueno, Pablo está escribiendo una epístola a una iglesia que está bajo un ataque de herejía. Hay herejes que están atacando esta iglesia
y está justamente Pablo escribiéndoles para alentarles y advertirles en contra de ese error. Esta es la iglesia de Colosas, que está situada justamente en lo que es hoy una parte de Turquía, y como vimos en uno de los mensajes anteriores, fue una iglesia que no fue plantada por Pablo, fue plantada por Epafras. Y en la época en la que Pablo estaba justamente escribiendo esta carta, Pablo estaba acompañado por Epafras en la prisión. Así que Pablo se entera de qué es lo que está pasando con esta iglesia y de la fe de esta iglesia por el informe de Epafras. Parte del informe era justamente ese peligro, esa infiltración de una herejía tóxica que socava la persona y la obra de Cristo. Y esta herejía era una mezcla de filosofías griegas, misticismo pagano, idolatrías locales, ¿no? Tradiciones judías y más. Esto era como ¿vieron esas bombas cóctel? Bueno, es algo así parecido, pero era una bomba de herejía, de naturaleza ecléctica, era una mezcla de todas las cosas. Entonces es algo parecido a lo que vemos hoy en lo que es el evangelicalismo de hoy en día. Se ve mucha mezcla de cosas y de filosofías humanas y enseñanzas que no son bíblicas. Así que Pablo decide contrarrestar esta herejía exaltando la supremacía de Cristo y escribe justamente la carta que sabemos es como un compendio de cristología. Ahora, podemos dividir a Colosenses en dos secciones, los primeros 2 capítulos, donde vemos justamente la supremacía de Cristo, y luego vemos el capítulo 3 y 4, donde vemos cómo esa supremacía de Cristo debe ser reflejada en nuestras vidas a través de nuestra sujeción a Cristo. Entonces, los primeros 8 versículos, vamos bien rápido, una bicicleteada rápida le damos a esa. Pablo da gracias a Dios por la vida de esta congregación. Así que en el versículo 1 se presenta a sí mismo, presenta a Timoteo. El versículo 2, él identifica a la audiencia a la que le está escribiendo, que es la audiencia de la iglesia de Colosas, situada en el rico valle de Lico. Y en el versículo 3, Pablo comienza con su acción de gracias dirigiéndose a Dios Padre. Bueno, Dios Padre, que es quien quiso que toda la plenitud de la divinidad habitara en su Hijo Jesucristo. Eso lo vemos en el versículo 19. Y es algo que vamos a estar viendo mucho, plenitud, es ser completo. Entonces, pero haciendo el repaso nuevamente, los versículos 4 y 5, vemos ahí que Pablo agradece a Dios por la maravillosa esperanza que estos creyentes poseían. Era una esperanza que estaba arraigada en Dios, era una esperanza segura, firme, y era una esperanza que les permitía justamente amar a sus hermanos. Entonces, los versículos 6 y 8 ahora, vemos que Pablo agradece a Dios por el mensaje del Evangelio y luego que el mensajero. Eso fue lo que vimos la última vez. Porque, bueno, vemos que si se han podido beneficiar de esta salvación tan grande es porque el mensaje del Evangelio ha sido dado y un mensajero fiel a ese mensaje es el que entregó el mensaje del Evangelio. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué ahora Pablo dice que por esta razón, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ellos? ¿Por qué está orando por ellos cuando supuestamente está todo bien en lo que es el reporte de Epafras? Bueno, justamente Pablo nos habló justamente de las causas por las que él expresaba este agradecimiento a Dios en los primeros 8 versículos. Y ahora del versículo 9 al 14, él nos va a dar las razones, los motivos de esta petición que le hace a Dios. Y parece un poco fuera de lugar, como les digo, que luego de haber escuchado buenas noticias, él ahora no puede dejar de orar por ellos. Entonces vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que hace que Pablo esté orando incesantemente por una congregación de la que acaba de recibir buenas noticias de su salvación en Cristo? Bueno, él sabe que no basta, lo que es la salvación del cristiano no termina ahí en su salvación. O sea, no basta que llevemos a una persona a Cristo y la vamos a dejar ahí, como veíamos que pasaba en muchas campañas evangelísticas, ¿no? Convertidos por todos lados que luego quedaban tirados ahí sin iglesia.
Bueno, ese no es el fin. El fin es, ¿qué? El parecido a Cristo, semejanza con Cristo. El fin es ser conformado a la imagen de Cristo. Y no basta con que yo justamente le dé a usted una bicicleta y usted la mire ahí, oh sí, qué linda. No, súbase, ándela, ¿no? Disfrútela. Entonces, móntese en ella, ¿no? Pablo quería conocer a Dios y él quería justamente que estos creyentes conocieran a Dios plenamente, dando a entender que ellos justamente no lo conocían del todo. Porque eso es lo otro que vemos también ahí. Evidentemente, Pablo se ha dado cuenta que si ellos estaban siendo distraídos por lo que estaban escuchando de los falsos maestros, quiere decir que verdaderamente no conocían bien a Dios. Entonces, él les está diciendo e incentivando y alentando a que conozcan más de Dios. Entonces, él está también preparando el camino para darles justamente una instrucción. No quiere Pablo que ellos dejen de crecer, no quiere que se queden justamente con las ruedas de la bicicleta pinchadas. ¿De qué utilidad nos sirve una bicicleta que está pinchada? Ninguna. Si esas ruedas no tienen aire, no opera, no sirve, no nos sirve para nada. Entonces, Pablo sabe que justamente eso es lo que tenemos que hacer. Y sabe Pablo que la vida cristiana es tan placentera que justamente necesitamos las ruedas infladas. ¿Por qué? Porque es tan placentera la vida cristiana como montar la bicicleta y tratar de andar en bicicleta en la arena. Obviamente que no, ¿no? Eso no es placentero, pero un verdadero cristiano debe ser una persona llena, una persona que está justamente buscando tener justamente aire en sus ruedas, usando esta analogía, porque quiere moverse, quiere estar en acción. El cristiano es una copa que rebosa, como dice el Salmo 23:5. Es una copa que rebosa. Por eso hoy, justamente, en estos dos versículos, les quiero mostrar la invitación de Pablo y la oración de Pablo a ser llenos del conocimiento de su voluntad. Así que llénese de Cristo, llénese del conocimiento de Cristo, llénese de este conocimiento que le va a ayudar a vivir una vida que honra a Dios. Entonces, lo que Pablo está expresando aquí, hermanos, él lo transmite de una manera donde Dios es el que está activo y nosotros como que estamos pasivos. Pero una vez que Dios activa su trabajo en el hombre, que lo recibe en forma pasiva, inmediatamente el hombre se activa para trabajar. Entonces, lo que le estoy queriendo decir es que usted depende de Dios. Dios es el que va a ejecutar el trabajo. Pero una vez que usted recibe eso, usted se le espera, se demanda de usted que justamente esté activo, usando la fuerza y lo que Dios, el deseo que Dios le ha dado. Ahora, esto por supuesto es una paradoja. Dios trabaja en nosotros para que nosotros trabajemos y nos esforcemos para su gloria. Dios trabaja en nosotros, Él trabaja activamente en nosotros, que recibimos justamente pasivamente su trabajo, entre comillas, pero luego nos activamos, nos ponemos en modo activo para que justamente una vez que Él ha terminado con eso, nosotros actuemos y trabajemos para su gloria. Entonces, dejando mi bicicleta ahora, ¿no? Y montándome en un caballo, puedo llevar el caballo al agua, pero no puedo obligar al caballo a que tome agua, ¿no? Hay un famoso dicho, eso. Entonces, es como que si nosotros somos el caballo, es nuestro deber trabajar, tomar el agua. Dios no trabaja por nosotros, Dios trabaja en nosotros. Él justamente es nuestro deber llenarnos del conocimiento de su voluntad, como Él nos revela, como Él se revela. Pero a su vez es el trabajo de Dios el que lo hace. Pero déjeme estacionar aquí un poquito, déjeme bajarme de mi moto, de mi caballo, de lo que sea, para que justamente le hable de lo que es el tema de estar saciado, estar lleno, estar completo de el conocimiento que le va a ayudar a usted a honrar a Dios en la manera en que vive. Entonces,
Esto lo vemos si van conmigo a Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 nos dice: porque agradó al Padre que en Él, Cristo, habitara toda la plenitud. ¿Vieron? Empezamos a ver justamente ese concepto de plenitud. Aquí se dice que la plenitud de la deidad habita en Cristo. Así que, hermanos y hermanas, tenemos nuestro modelo para imitar: Cristo. Debemos estar llenos de Cristo, así como Cristo es la plenitud de la deidad. Y fíjense de que si recordamos Efesios 1:5, Dios nos dice ahí en Efesios 1:5, de que Él nos predestinó para esto, para ser justamente como Cristo, para estar siguiendo el modelo perfecto que es nuestro Señor Cristo. Ahora, no solamente tenemos ese modelo y no solamente fuimos predestinados para esto, sino que Dios nos ha dado los medios para que podamos alcanzarlo. Usted no está solo. Entonces, vemos justamente Juan 1:16 que dice que por la plenitud de Cristo todos hemos recibido gracia sobre gracia. Así que es Cristo mismo el que nos da la gracia. Es Cristo mismo el que nos llena del conocimiento de su verdad. Y Pablo utiliza esta expresión de plenitud o de estar lleno, la expresión de que algo tiene que estar completo, algo debe estar alcanzando su máximo potencial, justamente cuando en el versículo 25, si lo leemos juntos, versículo 25, Pablo dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces, él claramente dice de que el ministerio, esta mayordomía dada por él, que se le otorgó para beneficiar a la iglesia, la debe llevar a cabo ¿cómo? Plenamente. Vieron nuevamente ese concepto de algo que está completo, algo que es pleno. Entonces, la predicación de la palabra de Dios de parte de Pablo era algo que él hacía plenamente. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos estar nosotros también llenos del conocimiento de Cristo y llenos del Espíritu para realizar plenamente la obra entre nosotros. Si nos servimos aquí en la iglesia, debemos hacerlo plenamente, debemos servirnos justamente plenamente los unos a los otros. Así que déjeme preguntarle, ¿cómo está su servicio en estos momentos en la congregación hispana? ¿Está usted realizándolo en la plenitud de Cristo o, digamos, en sus fuerzas y se siente que está cansado de hacerlo y ya como que está por tirar la toalla? ¿Están ustedes llenos de su conocimiento cuando interactúa con los demás, cuando le lleva la palabra a los demás? ¿Está permitiendo justamente que lo que usted comparte con los demás es el reflejo de quién Cristo es, para alentar a otro, para aconsejar a otro? ¿O simplemente está dando su deseo, digamos, su opinión personal, ¿no? Y más personal todavía le pregunto, ¿está usted llenándose de permitirle a Dios que lo llene a usted con la palabra de Cristo? Porque recuerde que es Dios el que lo hace, pero usted tiene que presentarse a Dios para que Dios justamente suplicarle a Dios. Ahora, esta palabra habita abundantemente en vosotros, dice, con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos. ¿Dónde es eso? En el 3:16 de Colosenses. Es así, con esa plenitud, que nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. Entonces leamos el 3:16 de Colosenses. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Cómo? Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces ven el tema de la plenitud, hermanos.
Esto también se ve en el versículo 2 del capítulo 2 de Colosenses. Vamos ahí juntos, por favor. 2:2. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que justamente todos estos beneficios trae justamente el tener esta seguridad del conocimiento de Dios. Mire esto, trae corazones alentados, dice ahí, trae personas unidas, personas que están amorosamente unidas unas a otras. Estas personas que están justamente adquiriendo el verdadero conocimiento de Cristo. Por eso se aman así, por eso se aman incondicionalmente y se sirven incondicionalmente. Pero tenemos que recordar de que tenemos que estar al 100% en esto. Debemos darlo todo. Debemos prestar justamente un servicio espiritual completo al cuerpo de Cristo. Tenemos que dar un 100% en esta búsqueda de la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, volviendo un poco al tema de la bicicleta, ¿no? La vida cristiana es tan intensa, no sé si siguen el Tour de France, si les gusta. Bueno, es la competición ciclista más famosa del mundo en la que los corredores necesitan estar al 100% de su estado físico. ¿Por qué? Porque la carrera es tan, digamos, dura, tan extrema y es tan intensa que justamente la larga duración de cada una de las etapas hace que justamente los corredores consuman aún el doble de lo que nosotros tenemos que consumir como calorías. Pues no sé si ustedes seguir con el tema de las calorías, de 5.500 a 6.000 calorías deben ellos insumir por día para poder justamente hacerle frente a esto, ¿no? Y eso es más del doble de lo que nosotros ingerimos diariamente, ¿no? Ahora, mi pregunta es esta, ¿no? Si estos corredores se someten a un castigo físico tan duro y un sufrimiento para ganar un trofeo que es un león de juguete, ¿no? Y es una playera amarilla. Le hice una mezcla ahí de México y Argentina. Y también, obviamente, bueno, $3 millones, ¿ok? Pero bueno, en el último de los casos, los cristianos tenemos mucho más como recompensa. Los cristianos debemos soportar el duro trabajo de obtener este conocimiento de la verdad de Dios y de la voluntad de Dios y llenarnos de este conocimiento porque sabemos que tenemos una recompensa eterna. Entonces, si estos ciclistas hacen ese esfuerzo, ¿cuánto más nosotros? ¿No es cierto? Así que, bereanos, ¿no? Hermanos de acá del Ministerio Hispano, sean llenos de este conocimiento de Cristo. ¿Para qué o por qué? Bueno, lean conmigo capítulo 2, versículos 9 y 10. Esta es la razón por la que tenemos que ser llenos. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea, porque Él es la deidad, nosotros ya hemos sido hechos completos. Entonces, llénese de Cristo, sea un reflejo de Cristo, sea un pequeño Cristo. Deje que esa plenitud de Cristo se vea en la forma en que usted vive, la forma en la que piensa, la forma en la que habla, la forma en la que usted se acerca a otros para alentarles en las cosas del Señor. Entonces, lo lindo de esto, a medida que uno lee Colosenses, es que Pablo no es el único que está orando por estos creyentes colosenses, sino que el propio fundador de la iglesia, Epafras, también está encarcelado con Pablo, ¿no? Y él no puede prestarles ningún otro servicio más que orar por ellos. Pero, sin embargo, está orando por ellos. ¿Y qué es lo que ora por ellos? Vayamos juntos al 4:8. Si mi memoria no me falla, está ahí.
Mi memoria me falló, no está ahí. Entonces dice que él ora por esto, para que se mantengan perfectos y seguros en toda la voluntad de Dios. Y bueno, ese es que está en el capítulo 4, y ahora que estoy acá, lo vamos a encontrar para leerlo, porque les quiero mostrar que Epafras también justamente está orando por ellos. 4:12, perfecto, gracias Daniel. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Vieron? Por eso es que él está orando, ¿no? Así que bueno, vamos de vuelta al versículo 1:9, porque Pablo se pone aún más específico de cómo quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a ver cuál es la palabra que Pablo está usando acá, porque él cuando dice conocimiento se refiere a un conocimiento completo. Permítame explicar. Eso lo dice porque los falsos maestros en Colosenses estaban promoviendo un conocimiento que era superficial de las cosas espirituales. Eran una amenaza ecléctica, como les decía, era algo que combinaba distintos errores, distintas filosofías, y ellos estaban justamente tratando de socavar el Evangelio de Cristo y obviamente la persona de Cristo. Pero Pablo aquí está usando una palabra que de una manera barre con ese conocimiento que estos falsos maestros decían tener. Esta palabra que Pablo usa, que es epignosis, se refiere al pleno conocimiento. Es un conocimiento pleno, un conocimiento completo del Señor Jesucristo. Hay un teólogo, Douglas Moo, que dice que este conocimiento de su voluntad no se refiere a conocer alguna dirección particular, digamos, para su vida. No se refiere a, ok, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino que se refiere a una comprensión profunda y permanente de la revelación de Cristo para todo lo que significa justamente lo que Cristo quiere hacer con el universo y, bueno, los colosenses y nosotros. Es ese tipo de voluntad de Dios que explica acá Pablo. Ahora, hermanos, hermanas, pueden pensar, tal vez ustedes pueden pensar que estamos nosotros exentos de esto, pero así como había falsos maestros ahí, hay falsos maestros aquí también y hay error. Pero tengan en cuenta que lo que impulsaba esto en muchos casos era justamente un conocimiento superficial de Dios. Por eso Pablo quiere que ellos tengan un conocimiento completo, una comprensión superficial de la persona de Cristo, como vimos en una de las primeras predicaciones, trae error y trae falsas religiones y trae herejías. Entonces, justamente estos falsos maestros estaban ofreciendo una visión totalmente sesgada de cómo un pecador podía acercarse a Dios. Decían de que ese pecador podía acercarse a Dios, a un Dios santo y demás, a través del conocimiento, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que de la misma manera que estas personas estaban ofreciendo falsamente un camino mejor y un camino más suave, nosotros también podemos estar en peligro de eso. Si lo único que conocemos en nuestras vidas, lo único que escuchamos y lo único que una iglesia por ahí predica son cosas superficiales de Dios. Podemos correr el peligro de hacer lo mismo si no comprendemos que fuimos llamados a estar completos en Cristo, a estar llenos de este conocimiento también de Cristo, a llenarnos de este conocimiento, a profundizar en lo que es la reserva de la palabra de Dios, para conformarnos justamente con su maravillosa persona. Necesitamos orar justamente para que esta comprensión de lo que es espiritualmente importante sea lo que nosotros estamos recibiendo. Entonces, necesitamos justamente el pleno conocimiento de Cristo, que implica que nuestras vidas están siendo cambiadas, implica que nuestras vidas están siendo
transformadas por su poder. No es solamente escuchar, es obedecer, es justamente aprender para poder estar en el lugar correcto, nuevamente preparados para recibir una nueva revelación. Porque es así justamente como Dios actúa. Él nos predestinó justamente para que seamos como su Hijo, para que seamos verdaderos y plenos reflejos de Él. Ahora, llénese entonces del conocimiento de Cristo. Llénese del verdadero conocimiento de su voluntad. Entonces, ellos, como les decía, estos falsos maestros decían tener pleno conocimiento, pero no, lamentablemente ellos no. Y se podía ver en la manera en lo que ellos vivían, en las cosas que por ahí permitían en sus vidas, ¿no? Ahora, ¿cómo puede usted conocer que una persona tiene un conocimiento superficial de Dios? Bueno, basándose en la manera en la que viven, o sea, puede mirarlo, puede claramente ver las decisiones que la persona toma, si Cristo es importante para esa persona, si la verdad de Cristo es importante. Puede darse cuenta usted de la superficialidad basado en la manera de pensar, ¿no? Basado en la manera también en la que sirve una persona en la iglesia, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de que muchos tienen un conocimiento superficial de Cristo porque básicamente tratan de promocionarse a sí mismos. No tratan de promocionar a Cristo. Tienen su propia agenda. No tienen la agenda de Cristo. No tienen la agenda, digamos, que tiene que ver con cosas eternas. Ahora, eso es importante, hermanos. Por eso debemos como iglesia, como congregación y como ministerio hispano llenarnos de este conocimiento de Cristo. Entonces, ahora note también que algo que vemos en este versículo 9 sobre todo, Pablo no está amonestando directamente a los cristianos, sino que él está orando a Dios. Él está pidiéndole a Dios por ellos. ¿Y por qué es eso? Bueno, es una explicación muy lógica, muy natural. Es Dios el único que provee justamente el verdadero conocimiento, porque el verdadero conocimiento proviene de Dios. Y a menos de que Dios revele este conocimiento, a menos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nosotros no podemos obtener este conocimiento, no podemos alcanzarlo, a menos que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, no podemos alcanzar este entendimiento. Así que, hermanos y hermanas, estar llenos del verdadero conocimiento de su voluntad es como una actividad espiritual. Esto es algo que Dios tiene que hacer. Él es el que nos puede y nos tiene que dar el conocimiento verdadero que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, contestemos la pregunta: ¿cómo una persona puede alcanzar ese verdadero conocimiento? Bueno, abre su Biblia. Puede abrir su Biblia y leerla. Esa es una manera. Medite en ella. Ore mientras lee. Conforme le pide a Dios, deje que el Espíritu Santo ilumine esas áreas oscuras de su alma, de su mente. Deje que la luz del Espíritu Santo refleje y le haga ver y haga visible el pecado que está ahí escondido, para que usted pueda confesar ese pecado, para que Dios pueda perdonar ese pecado y usted recibir el perdón de parte de Dios. Entonces, esa es justamente la esencia misma del cristianismo, conocer a Cristo de una manera en la que no solamente informamos nuestra mente, sino que a través de la obediencia le conocemos. Conozca la voluntad de Dios. Y usted se preguntará, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y ahí es que 1 de Tesalonicenses 4:3 nos contesta esto, pero yo se los leo. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Muchas veces pensamos en la voluntad de Dios como algo misterioso o que nos va a llegar con una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones, todas están dadas en la Biblia. Entonces, la voluntad de Dios ya ha sido revelada a través de su palabra. Y esta voluntad nos ha sido revelada en toda sabiduría y comprensión espiritual. Así que el factor
que debemos entender es que, por ejemplo, leamos juntos el 1:15. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios ha revelado su voluntad y Él se ha revelado a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esto es algo que es objetivo. Este es el factor objetivo de este conocimiento que tenemos que alcanzar. Esto es algo que Dios ya ha dado y que nadie puede quitarle de usted. Pero ahora viene la parte subjetiva. Usted sabe esto. Cristo le ha sido dado a usted, la verdad le ha sido dada a usted. Ahora la parte subjetiva es que usted tiene que ser lleno del conocimiento de Dios. Es algo que usted tiene que hacer y es algo que usted lo hace justamente como veíamos hace un rato, ¿no? Orando a Dios. Estamos llamados a esta plenitud. Como Cristo es la plenitud de la deidad, nosotros debemos justamente ser llamados a estar llenos. Así que vamos a pasar ahora al segundo punto que tenemos, que es cuando vemos justamente que estamos llamados a conocer esta verdad para vivir justamente vidas plenas. Y antes de pasar ahí, les quiero leer un comentarista, Curtis Vaughan, dice: ese conocimiento de la voluntad de Dios es el fundamento de todo carácter y conducta cristiana. O sea que quien usted es en el Señor, su carácter y su conducta va a ser determinado por lo que usted sepa de Dios. Así que vamos entonces a lo que es nuestro segundo punto, que es llénate de su conocimiento, fue el primero, ahora vive una vida fructífera. Dios le ha dado este conocimiento, esta revelación para que usted viva una vida fructífera. ¿Qué es esa vida fructífera? Es una vida que camina de una manera digna del llamado de Dios. Y Pablo aquí proporciona información de cómo caminar de esta manera. Dice, dando fruto, aumentando en el conocimiento de Dios, siendo fortalecido. Los primeros dos estaban en el versículo 10, siendo fortalecido es el versículo 11 y dando gracias el versículo 12. Ahora, esta información se nos informa acá, se nos da por el apóstol Pablo en tiempo presente, un verbo de tiempo presente. ¿Saben por qué lo hace? Porque él está haciendo hincapié en algo, es una noción de progreso, es algo que está constantemente pasando. Entonces podemos concluir que los colosenses recibirían más conocimiento al obedecer el conocimiento de Dios que ya habían recibido y que estaban obedeciendo. Y es lo mismo con nosotros. Vamos a recibir más conocimiento de parte de Dios, de la palabra, vamos a aprenderlo a medida que justamente aplicamos lo que Dios ya nos ha enseñado. Esto es algo continuo. Es lo mismo para usted, ¿no? ¿Quiere usted seguir creciendo? ¿Desearía seguir creciendo en el Señor? En entendimiento, en su vida, en su santidad, en llevar frutos para el Señor. Bueno, usted tiene que obedecer. Usted tiene que obedecer hoy según el conocimiento que Dios ya le ha concedido. Es una vida esta de la que hablamos, vivida para honrarlo a Dios, es vivida para complacerlo a Dios. Es una vida de un crecimiento constante en ese mismo conocimiento que le va a permitir justamente vivir una vida agradable a Dios. Entonces, volviendo a nuestra analogía de la bicicleta, vimos el dínamo de la bicicleta como un generador de energía. Así que este dínamo conectado al neumático trasero produce justamente energía por la fricción de su rueda con el neumático. Entonces, hasta ahí me siguen. Al pedalear y mover la bicicleta, la rueda hace girar un imán dentro de una bobina y esto es lo que induce suficiente electricidad para hacer funcionar las luces de la bicicleta. Ahora, aquí está la cosa, y sígame con la analogía. Cuanto más rápido usted se mueve, cuanto más rápido usted pedalea, más rápido se mueve la bicicleta. Y eso quiere decir que cuanto más rápido pedaleamos, mayor es el voltaje que es inducido, mayor es el voltaje que es creado, mayor es el brillo de la luz que usted crea. En otras palabras, hermanos,
mientras vivimos, mientras usted vive su vida, así como sus experiencias externas y físicas, es como que usted está moviendo la rueda del dínamo que va a potenciar y darle la energía esta que usted necesita. Mientras la vida pasa, mientras usted vive y usted se mueve, entonces eso es lo que está pasando. Y mientras eso pasa, la parte interna suya, su hombre interior, su mujer interior, es que está siendo informado por el conocimiento de Cristo, es esa bobina que internamente produce la luz que brillará justamente en su vida, para que usted pueda ver el camino por el que está yendo. Entonces, esto nos ayuda a vivir vidas piadosas y a dar fruto para seguir aumentando este conocimiento, así justamente seguimos pedaleando en esta bicicleta espiritual, ¿no? Seguimos aumentando mientras seguimos viviendo y aprendiendo, llenándonos del conocimiento de su voluntad. Hermano, es lo que quiero captar y darle para usted, por eso elegir solamente los versículos 9 y 10 y no seguir con el 11 y el 12, porque quiero capturar aquí este ciclo constante e interminable que debemos repetir hasta que lleguemos a nuestra meta. Esto es un ciclo constante que debemos tener. La plenitud de Cristo, esa es nuestra meta. ¿Y cómo llegamos ahí? Repitiendo ese ciclo. Teniendo esa información, ese conocimiento de la verdad que nos va a permitir vivir vidas fructíferas, que a su vez nos va a dar justamente poder tener más conocimiento para poder seguir justamente produciendo más frutos. Y ahí cuando parece que termina, sigue, es un ciclo. Entonces, esto es justamente lo que nosotros hacemos como meta. Y la meta justamente de llegar a estar completos en el Señor se va a dar únicamente o con el rapto de la iglesia o cuando muramos en el Señor. Pero bueno, esto es lo que cierra ese círculo completo. Estar lleno del conocimiento de Dios produce justamente una vida fructífera. Entonces, la pregunta para usted es si ha dejado de crecer en este conocimiento. Por ahí usted ha parado de crecer y usted está en estos momentos cansado, desanimado, ¿no? Entonces, si ha dejado de crecer no solamente en eso, sino en servir en la iglesia, en amar a sus hermanos, bueno, yo le aliento a que se vuelva a montar en la bicicleta espiritual. Siga haciéndolo. Hay que recordar que justamente todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, la razón por la que Dios nos concede este conocimiento verdadero es para que conozcamos su voluntad, sabiendo que el objetivo es ser como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nuestra comprensión de la palabra de Dios debe hacer que la mente de Cristo actúe en nuestras vidas. Y eso va a producir cambios, va a producir fruto. Eso tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, veamos cómo hacerlo. Ponga su mente en las cosas de arriba, dice Colosenses 3:2. Lo podemos hacer porque tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Tenemos justamente que tener una actitud, dice, tengan esta actitud en ustedes, que también fue la actitud que tuvo Cristo. Tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Filipenses 2:5-8. El punto, hermanos, es que la voluntad de Dios debe ser conocida, pero más importante es que debe ser vivida. Es imposible caminar de manera digna del Señor sin conocer la voluntad de Dios, pero igualmente nuestro conocimiento de esa voluntad es defectuoso si no nos lleva a vivir una vida digna. Nosotros no queremos ser meramente moralistas, personas de integridad moral, no, queremos que eso sea el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este caminar piadoso es un caminar que se perfecciona. Entonces, es el verdadero conocimiento de Cristo para una vida fructífera. Es lo que se llama la santificación. Es el trabajo duro de la santificación. Este digno caminar del que hablamos, esta digna vida, no puede ser reproducido por aquellos que no conocen al Señor. Esto es solamente que puede ser hecho por aquellos que son habitados por el Espíritu Santo de Dios.
Usted puede tener la apariencia de sabiduría y conocimiento, pero va a estar carente del poder transformador de la palabra. Y eso es lo que vemos en el 2:23. Si usted quiere leerlo ahí, dice Pablo, leámoslo juntos antes de terminar. 2:23. Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que, a no ser que usted esté verdaderamente habitado por el Espíritu Santo de Dios, usted no lo va a poder hacer. Si usted está esta tarde sin el Señor Jesucristo, yo le aliento a que confiese sus pecados, llegue a Cristo y pueda justamente ser salvado, perdonado sus pecados, pero habitado por el Espíritu Santo, que es el que le va a dar justamente la fuerza para vivir una vida que agrada a Dios. Si ha estado sentado durante años en una iglesia, en un banco de una iglesia, y simplemente ha vivido una vida con una buena moral, eso es simplemente otra manera de llegar al infierno. Así que le invito a que acepte a Cristo, se arrepienta de sus pecados y venga a Él. Para los hermanos que están acá, y para terminar, la clave es trabajar duro, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que nos impulsa. Pablo nos dice en el 1:29, para esto también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y esto se trata justamente de una paradoja que capta justamente el equilibrio que existe entre lo que es la soberanía divina y la responsabilidad humana. Ahora, no solo esto se trata en la labor del ministerio cristiano, sino en nuestra santificación. Dios es el que produce en nosotros los deseos, el que nos da los deseos, pero nosotros tenemos que trabajar duro y trabajar esforzadamente para justamente santificar nuestras vidas, ganar en santificación. Así que Dios trabaja en nosotros para que nosotros trabajemos y nos esforcemos para su gloria. Así que vamos a concluir en esta tarde y esperando de que justamente el Espíritu Santo, al ver rápidamente estos dos versículos, le haya ayudado a entender que la razón por la que Pablo ora por estos colosenses, empezando acá en el versículo 9, es porque ellos necesitan comprender verdaderamente el conocimiento de Dios, necesitan aprenderlo para poder justamente vivir vidas fructíferas. El apóstol intercede de esta manera por esta congregación que estaba justamente bajo el ataque de falsos maestros. Y esa superficialidad también debe ponernos a nosotros digamos, preparados, ¿no? Alertas de que en esa justamente superficialidad no estemos dándole lugar a falsos maestros, falsas enseñanzas. Entonces, debemos justamente crecer en este conocimiento de Dios para poder tener una mejor defensa en contra de esos ataques, pero también para vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, ¿cómo usted en forma personal debe responder a este mensaje? Bueno, mantenga su devoción a Dios, pero no descuide seguir informando su mente con la palabra de Dios. Mientras usted continúa amando a Dios, recuerde que no es solamente acerca de emociones. Tiene que tener el conocimiento del Dios verdadero. No disminuya su aprendizaje de la palabra de Dios. Mantenga su mente en la palabra. Siga meditando en ella y recibiendo la única instrucción que le llevará a usted ¿a qué? A vivir una vida agradable a Dios. Ahora, conforme usted trabaja arduamente para glorificar a Dios, dando fruto en cada buena obra, usted verá que este conocimiento le ayuda a usted a vivir una vida agradable a Él en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde justamente usted dará fruto
en la iglesia, en todo lugar, donde quiera que Dios lo ponga, porque usted vive para la gloria de Dios. Entonces, hermano, conforme vemos estos 2 versículos, Dios acá nos está instando a que nunca cesemos y dejemos de crecer en la necesidad de aprender más, de tener más conocimiento para que podamos justamente vivir vidas que le honren y le glorifiquen. Así que oremos al Señor juntos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, rogándote que nos ayudes a crecer en este conocimiento pleno de tu verdad, para que una vez que conocemos la verdad, te conocemos a ti, conocemos tus deseos, sabemos qué es lo que tú quieres para cada situación, podemos agradarte en todo lo que hacemos y podemos, Señor, dar frutos, Señor, para tu gloria y honra. Ayúdanos a tomar esta palabra y llevarla a nuestro corazón, Señor, y aplicarla para ser obedientes a lo que escuchamos, para estar listos para seguir aprendiendo, Señor. Te pido por esta parte de la congregación para que tú les bendigas y les ayudes a crecer para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.